Y empezamos a ascender con los secretos de la serpiente emplumada. Escrito por Armando Torres. Tula, México, año 2010. Hoy comenzamos a caminar la parte número 2, curanderos. Que sea este un buen encuentro. Volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del fuego, volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del trueno. El mundo del brujo curandero. Nuestro chiste privado sobre la llamada telefónica sucedió años antes cuando cierta mañana Carlos me llamó. Dijo estar de visita en la ciudad, pero que se sentía muy mal. Él, aunque muy fuerte, tenía una salud delicada, que alegaba era debido a sus excesos y a la profusión de plantas de poder que le había dado don Juan, así que me sorprendió, pero no me extrañó que me llamara pidiendo ayuda. Con una voz de sufrimiento, dijo que tenía un terrible dolor de estómago. Me pidió que fuera a un poblado vecino por un brebaje que le había preparado un hierbero amigo suyo. De inmediato me dispuse a ayudarlo y salí en dirección al lugar. Llegando ahí, las cosas se complicaron. Aconteció que acabé yendo hasta los cerros cercanos para conseguir la hierba apropiada para la elaboración de la pócima que necesitaba Carlos. Aun cuando había sido advertido de lo peligroso que era la zona, me adentré por los breñales en busca de las hierbas requeridas. Estaba ocupado en colectar una pequeña cantidad de la rara hierba cuando surgieron de la nada unos tipos mal encarados, musculosos, armados con rifles y machetes que se enemistaron mucho conmigo. Alegaban que yo estaba invadiendo su zona de recolección. Traté de dialogar con ellos y explicarles mi necesidad de las plantas, hasta les ofrecí mi reloj y dinero, pero cuando dije que las hierbas eran para don Eladio, se pusieron realmente furiosos y comenzaron a golpearme. La paliza fue tan grande que pensé que me moría. Me quedé ahí tirado, inconsciente, no sé por cuánto tiempo. Estaba tan mal herido que no podía moverme, así que me resigné a morir ahí, en medio de los cerros. Pero mi buena estrella quiso que fuera encontrado por una curandera que me rescató y curó mis heridas. Esa curandera era doña Silvia Magdalena, quien con el tiempo se volvió mi maestra. Con ella aprendí el arte de la curación y mucho, mucho más. Durante los días que estuve bajo sus cuidados, platicábamos mucho. Ella me contaba historias que me hacían llorar de la risa, lo cual me provocaba gran dolor a causa de mis heridas. Aprendí a quererla de forma incondicional. ¿Cómo disfruté de aquellos días, aun cuando me encontrase tan enfermo? Según ella, yo estaba casi muerto cuando me encontró. Me contó que por ella misma jamás me hubiera hallado, pero que había tenido una indicación de dónde yo estaba, por un remolino que la llevó hasta allá. Dijo que cuando me encontró, yo estaba desnudo y cubierto de sangre. Fue entonces que me trajo a su casa y me cuidó por 3 meses. Mismamente usando sus conocimientos, ella curó mis heridas y siguiendo los augurios, me tomó como su aprendiz de curanderismo. Me acuerdo de una ocasión que bajo la ventana
donde tenía tendido mi petate, podía ver la luna llena que brillaba en todo su esplendor. Por lo general, pasaba horas contemplando las estrellas. Desde esa posición, cada noche veía pasar la constelación de la Osa, que como una carroza en movimiento, me arrullaba en un sueño profundo y reparador. Esa noche en particular, tuve un sueño muy raro. Incluso creí que retornaba mis ataques, que volvía a recaer en una de mis recurrentes pesadillas. Con gran sobresalto desperté y vi a la luz de la luna, como en el marco de la ventana abierta estaba sentado un enorme coyote que me examinaba con curiosidad. Mi movimiento abrupto ahuyentó al animal y mi histérica reacción despertó a doña Silvia, quien vino de inmediato a mi auxilio. Me encontró aún en medio de un grito de horror. Con la voz entrecortada por la emoción, conté lo que había visto, pero ella descartó lo ocurrido diciendo que había sido solamente un mal sueño y que iba a prepararme un té de tila, que serviría de calmante para que me volviera a dormir. Mientras ella avivaba las llamas del horno de leña para hacer el té, yo le contaba, aún excitado, lo que me había pasado. Después de un rato me calmé un poco, pero no quedé muy convencido de que aquello que había visto fuera solo un sueño. Aunque la visión de un coyote sentado en la ventana, con las piernas cruzadas como si fuera una persona, era de verdad algo más allá de lo posible. Al día siguiente volví a inquirir a doña Silvia sobre lo ocurrido, y para mi sorpresa, ella dijo riéndose, como si nada, que probablemente yo había sido visitado por el nahual. Experimenté un sobresalto. Hasta ese momento yo creía que ella era tan solo una curandera ordinaria, pero al pronunciar la palabra nahual, me llené de excitación, pues esa era la primera vez que oía dicho término ser usado fuera del contexto de los libros de Carlos. Lleno de curiosidad le pregunté: ¿qué sabe usted sobre el nahual, doña Silvia? Me miró con unos ojos redondos, llenos de pavor, y dijo en un susurro forzado de forma dramática, mientras se persinaba: «El nahual es el demonio». En una forma sobreactuada, dijo que el nahual rondaba con frecuencia por ahí, buscando llevarse a algún enfermo, y que yo había tenido mucha suerte, pues que no me había matado. La conversación no era de forma alguna la que yo esperaba, de modo que quise cambiar de asunto. Le dije que tal vez ella había tenido razón, cuando comentó la noche anterior que todo aquello solo había sido un sueño. Pero ella mantuvo vehementemente que yo había sido visitado por el nahual, y hasta se puso a buscar en el marco de la ventana algún indicio del pelo del animal para probarme que lo que decía era la verdad. Durante mucho tiempo ella me estuvo espantando con comentarios sobre personas de las que ella había oído hablar y que habían sido llevadas por el nahual. Afirmaba que el nahual era un demonio que podía cargarse a cualquiera, yendo incluso a buscarlo adentro de los sueños. Con un rostro mortalmente serio dijo: «Debes ser muy cuidadoso con lo que pasa en tus sueños. Si sientes algo raro en tu soñar, debes contármelo de inmediato». Desde niño, yo sufría de terribles pesadillas en las que, entre otras cosas, soñaba que caía en un abismo sin fondo, o que me perseguía un monstruo que estaba siempre a solo unos cuantos pasos detrás de mí, pero que yo nunca llegaba a ver. Sin embargo, de alguna forma sabía que era horrible y que me iba a hacer daño. Cuando soñaba que caía, despertaba de sopetón, espantado y gritando, pero cuando en mi sueño me perseguía el monstruo, yo pasaba horas de agonía, huyendo y escondiéndome, tratando de despertarme sin conseguirlo.
En esas ocasiones terminaba por caer en alguna negrura indefinida y despertaba muy cansado, todo sudado, como si hubiera participado en un maratón. Tanto el estado general de debilidad en el que me encontraba, así como el escenario rural, dejaban sentir su efecto sobre mí. Sus comentarios, que en otro contexto no me hubieran importado, en esos momentos ciertamente me preocuparon bastante y solo echaron más gasolina al fuego de mis temores nocturnos, al punto de que pasé varias noches con los ojos abiertos, temiendo el momento de dormir, lo que inevitablemente sucedía a causa del cansancio, y como si solo esperara por mi temor para aparecer, las pesadillas volvieron con mayor intensidad que nunca. Los ataques eran tan fuertes que en algunas noches mis gritos despertaban a todos. En una de esas ocasiones, le empecé a narrar una de mis pesadillas, pero ella no me quiso escuchar. Solo dijo que yo debería de mantenerme alerta para evitar lo peor. Una noche, cuando todo parecía perdido para mí, encontré a doña Silvia en mis sueños. Ella empezó a darme instrucciones que me hicieron olvidar por completo mis miedos. Otra cosa que me olvidaba era de los sueños en sí. Solo me quedaba un vago recuerdo de haber soñado con ella y otras personas, pero al despertar, esos eventos se desvanecían casi de inmediato de la memoria. Era como si una niebla invadiera mi mente y me impidiera pensar coherentemente sobre lo que había soñado a solo un instante atrás, mientras estaba dormido. En aquel entonces, yo aún no tenía el control sobre la fluctuación de las imágenes y me perdía con lo arrollador de la velocidad de la memoria. Con el tiempo comprendí que si seguía el sencillo consejo de fijar una escena con la atención, las imágenes permanecían en foco por mucho más tiempo. Además, aprendí a utilizar la técnica de regresar al punto de origen para regenerarme cada vez que sentía que perdía el control. Así fue como terminé participando en un mundo de actividades que están verdaderamente más allá de cualquier descripción. De la parte número 2. Don Gavinito. Aparte de su choza en medio de los cerros, doña Silvia tenía otra casa que estaba ubicado en un amplio terreno a la vuelta de un camino a las afueras de un pueblo muy pequeño. Alrededor había muchos árboles que la ocultaban casi totalmente. Del lado izquierdo había un árbol frondoso que proporcionaba muy buena sombra, abajo del cual había varios bancos construidos rústicamente con troncos y tablones de madera. En la parte trasera había una ramada hecha de palos en donde crecía una trepadera que prodigaba hermosas flores en sus temporadas. Ahí era donde nos sentábamos a platicar en las tardes calurosas mientras desgranábamos maíz o realizábamos alguna otra labor. Mientras estuve enfermo, mis tareas diarias consistieron en curar mis heridas y, como decía ella, limpiar mis pecados. Ella me explicó que la principal responsabilidad que tenemos frente al espíritu consiste en que nos curemos a nosotros mismos. Dijo: para nosotros, ese es un principio básico. Es el camino que lleva a uno estar fuerte, feliz y contento. Para ello, lo primero es purificarse. Las personas están tan acostumbradas a estar mal que ya ni se percatan que están enfermas. Solo se atienden en casos extremos. Pero nosotros, los curanderos, no somos así. Nos dedicamos constantemente a la manutención de nuestra salud, porque es un pecado dañar el cuerpo que Dios nos dio. El camino de la curación exige que dejemos de pecar, pues nadie puede entrar en la gloria antes de que el cuerpo físico marche en perfectas condiciones. ¿Y por qué es así?, le pregunté.
Porque, respondió ella, mientras el cuerpo esté utilizando sus recursos en sanarse, difícilmente uno llega a tener suficiente energía para trabajos de otros tipos. El precio que se paga por el descuido a la salud es muy alto. No solo se paga con enfermedades y la propia muerte, sino que así uno jamás logrará juntar la energía necesaria para alcanzar la salvación. Mientras me curaba de mis heridas, caminaba con la ayuda de un bastón improvisado que me servía de muleta. No pude dejar de notar el extraño movimiento en la casa de la curandera. Al principio, no podía distinguir muy bien la gente que la frecuentaba, pero después de algún tiempo empecé a diferenciar los residentes de los que venían a consultas o de visitas ocasionales. Entre los enfermos residentes y aquellos que venían con más frecuencia, hice amistad con un viejito muy extraño. Decía él que sufría de úlcera gástrica por el abuso del alcohol y otras chingaderas, según sus propias palabras. Resulta que don Gabinito, que era como se llamaba el viejito, era el perro de la casa. Todos lo trataban mal y parecían querer correrlo de ahí. Sin embargo, por alguna razón, yo disfrutaba de su compañía. Le tenía lástima. Doña Silvia incluso me dijo una vez que no le diera mucha cuerda, porque de esa manera jamás lograrían deshacerse de él. Le pregunté, ¿por qué quieren deshacerse de él? Ay, Vino, es molesto a más no poder, y como no tiene a dónde vivir, se ha arrimado acá con nosotros. Llegó acá enfermo de malaria. Deliraba todo el tiempo. Estaba casi muriendo. Nosotros lo curamos, y como no tenía dónde ir, se fue quedando, y terminó por vivir aquí con nosotros. Imagínate que un día, haciéndose loco, quiso propasarse conmigo, pero eso sí que no. Le dio un cachetadón en medio de la cara que salió zumbando y recuperó la cordura rapidito. Me cuesta creer que don Gabinito le haya hecho eso a usted. Parece tan frágil y delicado con todos, aparte de que es totalmente servil. Le dije, y con honestidad lo sentí así. Que nunca te engañen las apariencias. Cuídate mucho, porque existen lobos disfrazados de oveja. Se rió hasta las lágrimas de sus propias palabras. Creí que citaba alguna de sus frases bíblicas o algo por el estilo, para ejemplificar el acto indigno del ancianito. En este caso, referente a que uno debe mantenerse siempre alerta en contra de los ataques del mal. Don Gabinito estaba siempre ocupado con algo. Atendía activamente a los enfermos, ayudándolos a acomodarse. Mientras aguardaban su turno, les servía agua o alguna limonada. Atendía a todos con cortesía y finura, pero cuando se ponía a hablar, nadie tenía la menor duda de que estaba loco de remate. Muchas veces, incluso se ponía violento, así que todos preferíamos que se mantuviera en silencio. Sin embargo, cuando estaba calmado, don Gabinito desplegaba tal claridad de pensamiento que me hacía ganar alturas. Discutíamos sobre todo: ciencia, religión, cultura. El hombre era un erudito, pero por algún motivo, o sin motivo alguno, de un momento a otro, perdía la compostura y se ponía a balbucear incoherencias. Don Gabinito tenía una tabla inclinada en un área despejada en el fondo de la casa. Un día le pregunté por la utilidad de aquello y me invitó a encontrarme con él en ese lugar por la noche. Afuera de la casa todo era una impenetrable oscuridad, de forma que fui caminando a tientas, desplazándome con los brazos adelante lo más cuidadosamente posible, hasta el área de la reunión. Cuando llegué no vi a nadie. Empecé a asustarme,
pero casi de inmediato llegó don Gabinito con una lámpara de queroseno, muy amable como siempre me preguntó. ¿Ya miraste las estrellas con detenimiento? Me preguntó con su forma avivada de hablar, mientras apuntaba con el dedo míriadas de brillantes puntos de luz. Yo, que siempre había sido un amante del cielo nocturno, le dije que sí, que me encantaba. Entonces me enseñó el aparato, que podía ser ajustado tanto en ángulo como en dirección. Tenía una movilidad de 360 grados. Le pregunté para qué servía su banco inclinado. Él me invitó a que lo probara, que me acostara por un momento en su observatorio, como lo llamaba él. Me recosté sobre la plancha de madera. La posición era extremadamente cómoda. La dirección que él había elegido me proporcionaba una espléndida visión de la gran mancha blanca como la leche que se ve plasmada en el cielo. Esa noche platicamos hasta altas horas. Él demostró un enorme conocimiento sobre la cartografía estelar. Se me hizo costumbre reunirme por las noches con don Gabinito. Él me enseñó a localizar estrellas que jamás había oído hablar. Mis visitas se hicieron tan frecuentes que él construyó un respaldo de observación para mí. Así los dos pasábamos muchas horas por las noches platicando de las estrellas y de la vida. Mientras yo observaba extasiado el hermoso cielo nocturno, él me ayudaba a conocer las constelaciones, los grupos de estrellas que forman el zodiaco, cuales él conocía por los nombres populares, científicos y en la lengua de los antiguos. Pasábamos horas cada noche identificando las estrellas. Con su ayuda aprendí a aislar grupos muy raros de estrellas que, según él, uno se parecía al rayo de la muerte, otro al zopilote en vuelo, y así iba poniendo los nombres más exóticos posibles para cada grupo especial que quería que yo aprendiese. Una noche estábamos hablando de la constelación de Sagitario y le pregunté si él creía en los horóscopos. ¿En esos de los periódicos?, me preguntó con cara de espanto. Ni en broma. Estoy loco, pero no pendejo. Sin embargo, los curanderos de ahí sí lo creen, dijo, señalando la casa. ¿Ellos creen en los periódicos?, le pregunté. Esos creen en cualquier babosada que se les diga, respondió mientras reprimía una risita y luego después se corrigió. Bueno, ellos no son de leer periódicos, pero creen en el efecto de los astros sobre las personas. Ese es un conocimiento que viene de sus ancestros. ¿Usted sabe de qué se trata ese conocimiento?, le pregunté. Solo lo que les he oído comentar. Y me introdujo de forma magistral en el conocimiento de los antiguos. Me contaba las características de las estrellas como chismes y cuentos de personajes míticos que sacaba de la literatura o de las tradiciones indígenas, o que tal vez inventaba él mismo. Me contó sobre la influencia que ejerce la luna sobre nuestro planeta y cómo afecta a todos los seres vivos, incluyendo a las personas, como por ejemplo dijo que era ampliamente sabido por las autoridades que hay más crímenes y accidentes en las noches de luna llena. Asimismo, es considerado un misterio porque las mujeres son más propensas al parto en la fase de la luna creciente a llena. Entender nuestra relación con el universo y cómo nos afectan las emanaciones en grande es vital para lograr una armonización con nuestro entorno y con nuestros semejantes. Según lo que me enseñó don Gabinito, hay en el cosmos la ley de atracción y repulsión. De acuerdo con él, la energía fluye de un lado a otro según patrones regulares
y que era muy importante conocer cómo nos afecta ese vaivén de la energía. Le pregunté cómo podía hacerme consciente de cómo era afectado y él me dijo que los curanderos aconsejan a sus aprendices hacer una lista de corroboración. No comprendí lo que decía y me dio un ejemplo. Explicó que podía llevar un registro de estados emocionales y luego corroborarlos en relación con las fases de la luna. Según él, la lista podía incluir también la percepción de mi nivel energético, mi disposición física, la claridad mental, los periodos de más irritabilidad, etc. Cada noche después que todos se retiraban era para mí un placer reunirme con don Gabinito para mirar el cielo y platicar. A veces estaba seguro de que no vendría, ya que en esos días él había alcanzado la cumbre de su locura. Pero luego llegaba, como si nada le hubiera sucedido. El tiempo pasaba tan rápido cuando estaba con él, que a veces solo me daba cuenta cuando ya empezaba a amanecer. En las ocasiones que traté de cuestionarle sobre sus cambios tan radicales, él empezaba tranquilo, tratando de explicarse, pero luego perdía el control, de forma que decidí no molestarlo más sobre ese asunto. Sin embargo, uniendo los fragmentos de lo que él contaba y de aquello que oía de los demás, logré formar una idea de lo que al parecer le había pasado. Narraba cuentos de seres de otros planetas. Platicaba cómo él mismo había sido abducido por extraterrestres. Lo que más le dolía era que nadie le creía, y hasta se reían en su cara cuando contaba lo que le había ocurrido. ¿Cómo crees que contraje la malaria, ¿Eh? Preguntó en su usual forma quejumbrosa y apresurada de hablar. Pues fueron esos condenados que me llevaron y luego me abandonaron en medio de la selva amazónica. Tuve que caminar durante meses comiendo raíces y frutas silvestres, enfrentando toda clase de peligros, de los cuales logré sobrevivir a todos. Pero los mosquitos, a los pinches mosquitos, esos sí son otra cosa. Cuando por fin encontré los primeros signos de civilización, ya venía muy mal. Y eso sí que te puedo garantizar. Estaba muy lejos de la República. Tuve que caminar mucho para poder regresar acá. Yo estaba bien de la cabeza, decía. Fueron esos desgraciados que me hicieron algo. Tardé años en recordar quién era yo, y aún hoy a veces pierdo el rumbo, dijo, refiriéndose a sus constantes ataques de locura. Luego se puso agitado de nuevo, hablando incongruencias. Su expresión era la de un psicópata amedrentado. Las historias de su abducción eran famosas entre los residentes, que hacían burlas abiertamente de sus habladurías. Era entonces cuando él terminaba por volverse loco de remate. Empezaba a babearse en la camisa, hablar incoherencias y hasta atacar a la gente. En una ocasión le entró el espíritu de perro y hasta mordió a uno de los asistentes. Después se fue al fondo de la casa y se puso a ladrar por horas seguidas, como un desaforado. Una noche de luna nueva, llevé el susto de mi vida. Escuché a don Gabinito aullando en las cercanías. Muy curioso, me acerqué a buscarlo. De lejos, solo con la luz de las estrellas, podía distinguir su silueta. Pero cuando me aproximé más, lo que vi fue el contorno de un lobo enorme.
Di la media vuelta. Salté como nunca antes lo había hecho en mi vida. Incluso sentí las últimas puntadas de dolor por las heridas de cuales me recobraba. Corrí como loco y llegué a la puerta de la casa en un segundo. Mi corazón estaba disparado. Doña Silvia, preocupada, me preguntó qué pasaba. No quise admitir que había estado espiando a don Gavino. Le dije: nada más vine corriendo. Eso era todo. Ella se rió diciendo que yo estaba blanco como cera. Pareciera que había visto a un fantasma o cosa peor. Luego volvió a reírse. Dijo que había visto que yo había estado merodeando a Vino. Le dije que su ver era acertado. Le conté mi percepción. Ella me dijo que yo había dado un topetazo con el nahual. De nuevo, en mi opinión, ella utilizaba de forma equivocada la palabra nahual. Yo ansiaba más que todo por la descripción del nahualismo que hacía Castaneda, de forma que me cerré a esa visión y todo lo que no encajaba a esas especificaciones lo desechaba. El fanatismo es una enfermedad de la mente, donde el enfermo se esfuerza para seguir así. La importancia personal, más la vergüenza de admitir los errores, en muchas ocasiones obligan a uno a portarse como un autómata que solo ve aquello que está programado para ver. Uno de los más nobles conceptos que comparte la ciencia moderna con el nahualismo es que ambos son capaces de admitir y aprender de los errores. La excitación de descubrir la verdad es tan grande como la de cuando se descubre el opuesto. Hay toda una colección de sucesos que involucran a don Gavinito, como sucedió en cierta ocasión en que huyó la cabrita blanca, que era muy arisca. Don Gavinito entró a su cuartito y sacó una piel de chivo con todo y cabeza disecada. Traía un bellísimo par de cuernos. Le habían puesto esos ojos de vidrio, lo que le daban una apariencia macabra. Se metió don Gavinito por medio de los matorrales, berreando, usando su disfraz de macho cabrío. ¿Cuál fue la sorpresa cuando un rato después él regresó con la cabrita, que lo seguía mansamente? Ni siquiera la había amarrado a una cuerda. En otra ocasión, don Gavinito había salido con una de las pacientes a buscar hierbas en los cerros cercanos. Sucedió que durante el paseo la muchacha fue picada por una serpiente de cascabel. El viejito loco la cuidó por varios días, en medio de los cerros, hasta que la hubo curado no solo de la mordida de la víbora, sino de la enfermedad de la cual padecía. Tiempo después, se supo que la medicina que necesitaba esa paciente para su padecimiento era precisamente la mordedura de una víbora. De hecho, fue por eso que don Gavinito la había llevado en primer lugar. Nos contó que él ya había platicado anteriormente con esa víbora. Le había pedido que lo ayudara. La víbora estuvo de acuerdo, y él llevó a la enferma hasta ahí. Nos contó que le dijo a la víbora: «Señora Coatl, ayúdeme, por favor, a curar a una chica enferma, que necesita de un poco de su veneno, pero debe ser muy poquito, porque de lo contrario, si le inyectas mucho, se moriría». La culebra le dijo: «Descansa, viejo, que yo sé lo que hago». Así fue que, cuando llegó el momento, la culebra inyectó la cantidad suficiente de su ponzoña para curarla, pero no matarla. En tono de broma y con la mirada desorbitada, dijo: «¿A poco los compadritos aquí lo reconocen?», dijo, refiriéndose a los curanderos. «No, pues no. Dicen que todo fue pura coincidencia. Afirman que lo que curó a la niña fueron las pócimas que ellos le dieron. Yo sé curar tanto cuanto ellos, pero nadie me toma en serio». En otra ocasión,
A causa de nuestro entrenamiento, íbamos todos a subir una montaña bastante empinada. Don Gabinito, con su tono chillón, logró convencer a uno de los compañeros de que él estaba muy enfermo, que no podía caminar, pero que quería mucho ir con nosotros, que si él era tan amable de cargarlo. El joven se prestó, y don Gabinito trepó en su lomo. El muchacho lo cargó por todo el camino. Ya se venía cayendo. El pobre resoplaba y sudaba como marrano en barbacoa, hasta que finalmente llegamos al tope. Ahí don Gabinito dio un salto de su espalda al suelo, con la agilidad de un acróbata, y se perdió entre las rocas y arbustos del lugar. Lo buscamos por un rato, pero empezaba a oscurecer y tuvimos que armar un abrigo de emergencia en medio del cerro. Esa noche fue de locos. Nos estuvieron acosando los aliados. Todos oíamos los aleteos y chillidos sobre nuestras cabezas de lo que parecía ser un pájaro enorme, pero no veíamos a nada. Luego fuimos atacados por una horda de simios invisibles que nos hizo olvidar nuestro miedo a la otra criatura que sobrevolaba el lugar, de tal forma que salimos corriendo de allá en plena oscuridad y solo nos detuvimos cuando hubimos alcanzado las llanuras de abajo. Estamos unidos por plumas, con plumas construimos nuestras alas. Estamos unidos por plumas, con plumas construimos nuestras alas. Volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del trueno, volando alto como el En el mundo del Nahual, todo es posible. pájaro del fuego. ¿Qué tanta energía es la que tienes para lograrlo? El águila y el cóndor se unen, amor, bondad, silencio interno. Gracias, caminante, por tu sintonía. Emitiendo energía fina. Jueves 23 de junio del año 2022, siendo las 10 horas de la mañana. Mañana de verano en el hemisferio norte de la Gran América. Una mañana nublada, húmeda. Hasta otro encuentro, caminantes.